Les damos la bienvenida a la Psicología del Futuro. Este proyecto nace en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dentro de la Facultad de Psicología. Hoy les presentamos el tema Estereotipo de Género y Percepción, la primera investigación de la psicología transcultural. Este video se enmarca en el contexto de la asignatura Psicología Transcultural, a cargo del magíster José Moisés Chávez Zamora. El equipo de trabajo está conformado por Flores Chuchón Daniela, Pacheco Medina Lilian, Paredes Quesada Gustavo, Rojas Villadesa Beni y Beli Guamán Ángel. Las mujeres tienen el poder sagrado de reproducir a los seres humanos. Los hombres las consideran como plenas de un poder incontrolado, el menstruar y tener hijos. Los hombres temen este poder místico de las mujeres. Esther Goody, antropóloga. Las ilusiones perceptuales son errores afectivos e inteligentes del pensamiento y el sentimiento visual. Lev Vygotsky. Introducción. Si a usted le interesa la psicología de género, para entender las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer, este video le ayudará a entender la influencia de los estereotipos de género sobre la percepción de colores, de formas y de ilusiones óptico-geométricas. La discriminación contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, y tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas contra las mujeres y las niñas. Las investigaciones acerca de la discriminación de género a través de la historia se han caracterizado en enfatizar en los fenómenos sociales, enfatizar en los fenómenos económicos o enfatizar en los fenómenos políticos. Sin embargo, la discriminación de género puede ser tratada desde la perspectiva de las psicologías tanto cognitiva como transcultural. Por ejemplo, los efectos cognitivos del analfabetismo, cuya prevalencia del 75% de los casos son mujeres. A continuación, analizaremos la primera investigación transcultural en la historia de la psicología, publicada en el año de 1976 por Alexander Luria, en su libro Desarrollo histórico de los procesos cognitivos. Este estudio fue efectuado entre los años 1931 y 1932 en las remotas regiones de Uzbekistán, en Asia Central. Antes de la Revolución Socialista, en Uzbekistán prevalecían las actividades agrícolas y la ganadería. Asimismo, casi la totalidad de la población uzbeca era analfabeta. Por leyes religiosas musulmanas, la sociedad era patriarcal, pues la situación de la mujer era de total sometimiento al rol masculino. La mujer durante siglos había vivido encerrada en los límites del Ishkari, que es la parte femenina de la casa. A las mujeres Ishkari se les prohibía que abandonaran la parte femenina de la casa y estaban obligadas a taparse con una paranjá, la cual es una bata con velo, característica de las mujeres del Asia Central. Asimismo, el problema de investigación que se plantea en este video es si influye el género y la actividad cultural en la percepción y, en el caso de ser así, de qué manera. Definición de musulmán e islam. Etimológicamente, musulmán es una palabra árabe que significa sometido a la voluntad de Dios. Se denomina musulmán a aquellos que aceptan las creencias del Islam, creer en un solo Dios y en el profeta Mahoma como un mensajero de Dios. El Islam es una religión monoteísta practicada por los musulmanes. Los seguidores de él creen en un solo Dios llamado Alá, en el profeta Mahoma y el libro sagrado, el Corán. En el Islam, el rol de género del hombre es ser protector y proveedor de las mujeres. En cambio, el rol de la mujer es ser educada para ser devotamente obediente y sumisa al rol masculino.
Definición de mujeres Ishkari. En Uzbekistán, antes de la Revolución Socialista, las mujeres Ishkari eran mujeres a las que se les prohibía abandonar la parte femenina de la casa. En ese sentido, Ishkari implica el control del espacio de la mujer, la cual solo debe habitar en lugares determinados de la casa para ejercer las labores domésticas propias de su rol femenino. Las mujeres Ishkari eran analfabetas. Por imposición religiosa, no debían tener acceso a la lectura del libro sagrado. Su desarrollo cultural, es decir, el cognitivo, solo podía ser mediante el lenguaje oral. Asimismo, estaban obligadas a taparse con una paranjá, una bata con velo característico de las mujeres del Asia Central. La paranjá, en el vocablo uzbeco, es equivalente al burka, un vocablo árabe, que es la ropa tradicional usada por las mujeres de algunos países de religión islámica. Según el Corán, el libro sagrado del Islam, la belleza de la mujer es fuente de pecado. Por tal motivo, las mujeres se deben cubrir el rostro con un velo y el cuerpo completo para ocultar así su belleza y no generar algún tipo de atracción sexual porque el hombre es débil por su naturaleza. Las mujeres Ishkari deben impedir ser vistas por los hombres y así evitar e incitarlos al pecado. Esta es una virtud de carácter musulmán. El género femenino debe asumir los valores de la modestia, el respeto y la respetabilidad. Definición de roles y estereotipos de género. En la historia de la humanidad, la primera división social del trabajo se basa en el sexo biológico, pues el sexo anatómico determinó tanto las actividades de mayor esfuerzo físico para los hombres como las actividades para las mujeres acordes a su naturaleza. Los roles de género son los papeles y expectativas diferentes que socialmente se adjudican a mujeres y a hombres. En la psicología histórico-cultural, la división del trabajo en una comunidad determina las reglas que el sujeto debe asumir para conseguir el objetivo de su actividad. Así, en base al sexo, el proceso de socialización divide en dos grandes categorías las actividades y las herramientas culturales. Dentro de la categoría femenina, por ejemplo, las niñas están asociadas al color rosa. En cambio, dentro de la categoría masculina, por ejemplo, están los niños asociados al color azul. Los niños juegan con carritos y balones de fútbol como actividades más proactivas, mientras que las niñas juegan con muñecos como preparación para el cuidado de los hijos. En conclusión, un rol de género o sexual se refiere a pautas de acción y comportamientos que han sido asignados para mujeres y hombres, además de ser inculcados y perpetuados según las normas de la sociedad patriarcal donde domina el hombre. Definición de estereotipos de género. Las creencias que cada sociedad tiene acerca de lo que es propio de un sexo o de otro se denominan estereotipos de género. Los estereotipos de género son una construcción cultural, pues son imágenes prefijadas y simplificadas que homogenizan a las personas y les atribuyen características y comportamientos esperados, dado su pertenencia a la categoría tanto masculina como femenina. Los estereotipos tienen sus raíces en la necesidad de la gente de simplificar y organizar la información social. La necesidad de comprender, predecir y potencialmente controlar el entorno propio motiva el desarrollo de estereotipos sociales. En conclusión, los estereotipos de género tienen como función el control de los roles sociales, como es el caso de las mujeres Ishkari de Uzbekistán. En una ideología patriarcal, donde domina el hombre considerándolo como un sexo fuerte, se considera a las mujeres como el sexo débil, formándose el estereotipo de género femenino con las siguientes características. A las mujeres se les presupone mayor emotividad, así como una mayor necesidad afectiva, pero también como fuente de conflicto a causa de la influencia que puede ejercer mediante la atracción sexual.
A las mujeres se les presupone menor fuerza y también menor capacidad. Su rol de género es la obediencia, la sumisión y debe esperar la protección del hombre. De las mujeres se espera menos, contrario de lo que sucede con los hombres. A las mujeres no se les estimula hacia el éxito y la competitividad como al hombre. En una sociedad patriarcal, las mujeres no reciben presiones sociales de ese tipo. En el siguiente estudio se evidencia que la falta de educación y el confinamiento social de las mujeres Ishkari coacta su desarrollo cognitivo, en particular la percepción de colores, de formas y de ilusiones óptico-geométricas. La primera investigación transcultural en la historia de la psicología fue efectuada entre los años 1931 y 1932 en las remotas regiones de Uzbekistán, Asia Central. A la sazón, en 1930, Vygotsky ya había definido las bases teóricas de una nueva psicología cultural, proponiendo que la mente humana se desarrolle formando sistemas psicológicos atravesando tres etapas. Primero, toda función psicológica superior aparece en el plano social, con ayuda del habla externa, como una categoría interpsicológica. Segundo, el habla egocéntrica o autodirigida se internaliza. Tercero, en el cerebro se generan conexiones entre diferentes bloques neuronales, generando relaciones interfuncionales como el habla interna. De estos nuevos circuitos neuronales, como categoría intrapsicológica, emerge el pensamiento verbal. Esta idea sería la base de la nueva neuropsicología que fundaría más adelante Alexander Luria. Por impedimento político, Luria recién publicó sus apuntes del trabajo de campo en Uzbekistán en 1976, poco antes de su muerte. Pues la teoría de Vygotsky estuvo prohibida en la Unión Soviética desde 1936 hasta mediados de los años 50 del siglo XX. Sujetos experimentales. Los sujetos experimentales se conformaron por los siguientes grupos. 1. Las mujeres Ichkari, analfabetas y no incluidas en ninguna vida social. 2. Mujeres que asistían a curso para educadoras de primaria semianalfabetas. 3. Cooperativistas hombres con escasa formación escolar semianalfabetos. 4. Estudiantes de la Escuela Profesional Pedagógica alfabetizados. Metodología de investigación. En el trabajo de campo se evitó una perspectiva ética, es decir, no se utilizaron tests psicométricos porque los instrumentos de evaluación cuantitativa no pueden ser aplicados a otras culturas. Vygotsky y Luria optaron por una perspectiva EMIC, es decir, cualitativa. Se buscó comprender el punto de vista del evaluado y la expresión de la cultura en sí misma. Usaron la entrevista colectiva y la observación. Las pruebas fueron cualitativas a manera de una conversación amistosa usando el idioma uzbeco para no generar desconfianza. Percepción de colores. Desde inicios del siglo XX, las investigaciones antropológicas y transculturales daban indicios de que la percepción del color dependía del desarrollo cultural de la sociedad. Por ejemplo, se sabe que la clasificación de matices de colores se asocia al desarrollo léxico de la actividad laboral de la gente. Los lingüistas Edward Sapir en 1927 y Benjamin Whorf en 1958 propusieron la famosa hipótesis de Sapir-Whorf del determinismo lingüístico, según la cual el pensamiento está determinado por las categorías que proporciona la lengua que uno habla. Esta es la tesis de la existencia de una influencia léxica en la cognición de colores,
Es decir, el lenguaje condiciona el proceso de percepción de los colores, la capacidad de diferenciarlos y de clasificarlos. Pero, ¿realmente la denominación y clasificación de los matices de colores están determinados por el lenguaje y la cultura? ¿O existen particularidades reales en la percepción del color? Es decir, ¿existen particularidades fisiológicas en la percepción del color? Así, por ejemplo, el psiquiatra y antropólogo inglés William Rivers, desde 1901, ya había llegado a la conclusión de que la actividad cultural es determinante en la percepción de los colores. Rivers estudió a los indígenas de las islas del Estrecho de Torres, entre Papúa Nueva Guinea y Australia, en Oceanía. Presentó a los indígenas tareas para diferenciar y comparar matices de diversos ovillos de colores, llegando a la conclusión de que la presencia de numerosos matices para los colores no debía explicarse mediante particularidades fisiológicas de la percepción, sino por el papel de la cultura. El interés hacia unos colores y la ausencia de interés hacia otros colores depende de la actividad práctica como la cacería o la recolección de frutos. Es decir, la riqueza de matices léxicos observada en unos idiomas y la pobreza léxica en otros idiomas era resultado de que en distintas culturas el destacar los matices tenía una importancia práctica muy desigual. ¿Por qué la actividad laboral determina la percepción de colores? Experimentos con la denominación de los matices de colores. Uzbekistán, 1931. A los grupos de sujetos experimentales de Uzbekistán se le ofrecían ovillos de lana de diferentes colores. La tarea era denominar los colores presentados. Al grupo de los activistas de las cooperativas, semianalfabetos, pero con bastante interacción social por su labor de gestión de una cooperativa, y al grupo de los estudiantes de la Escuela Profesional Pedagógica, alfabetizados, desarrollaban la tarea de la misma forma. Los matices eran denominados mediante términos categoriales abstractos, en su mayoría azul, rojo, amarillo, etc. Los matices denominados mediante objetos concretos eran relativamente poco frecuentes. Solo en el 16% de los casos mencionaron etiquetas léxicas que hacían referencia al color de un objeto como color melocotón, color boñiga, color estiércol de cerdo, color azúcar quemada, etc. En cambio, el grupo de las mujeres Ixcari, en un 59% de los casos, prevalecieron las denominaciones de objeto: color caramelo, color pistacho, color guisante, color lago, color dientes estropeados, color hígado, color algodón estropeado, color ladrillo, etc. Experimentos con la clasificación de los matices de colores. A los grupos de sujetos experimentales se les ofrecían ovillos de lana de diferentes colores. La tarea era clasificar los colores presentados por matices. Debían dividir los ovillos y agruparlos en forma categorial: amarillo, rojo, azul, etc. El objetivo era observar la capacidad de categorización abstracta de los colores presentados. A los
Los tres grupos con un cierto nivel de instrucción lograron el objetivo con un buen porcentaje de éxito. Las mujeres que asistían a curso para educadoras de primaria semianalfabetas tuvieron un éxito en un 93.7%. Los cooperativistas, hombres con escasa formación escolar, semianalfabetos tuvieron un éxito en un 94.2%. Y los estudiantes de la escuela profesional pedagógica, alfabetizados, lograron el éxito en un 100%. Algo muy diferente se observa en el grupo de las mujeres Ishkari, quienes solo obtuvieron el 54.5% de éxito en la tarea de clasificación. Desde un inicio, casi el 20% de las mujeres Ishkari se negaban a hacer la tarea, mostraban una inseguridad total y réplicas del tipo: los ovillos no se parecen en nada. Este es del color del estiércol. Este del color de un melocotón. Los resultados nos indican que estas mujeres no lograban relacionar todos los matices de un color a una categoría determinada, o sea, no lograban encontrar una clasificación unificada. Es decir, carecían de la operación abstracta, a causa de su analfabetismo y ser víctimas de la discriminación social. Percepción de formas. Antecedentes de la psicología de la Gestalt. Los psicólogos de la Gestalt argumentaron en la década de 1920 que la percepción es holística y organizada. Propusieron más de 100 leyes de percepción gestáltica. A continuación, las más famosas. Edgar Rubin, en 1921, identificó el principio de articulación figura-fondo. O percibimos un cáliz o dos siluetas. Este fenómeno es un problema de la organización perceptiva que aún no ha sido explicado a nivel neurocientífico, aunque a nivel psicológico el proceso cognitivo puede ser denominado atención selectiva. Los científicos aceptan en la actualidad que el principio de pregnancia o buena forma es un indicador de la existencia de la mente, porque las memorias de figuras geométricas imponen un triángulo donde realmente no lo hay. Asimismo, las leyes de agrupamiento como la ley de cierre, en la que nuestro sistema cerebro-mente impone la percepción de figuras geométricas donde no las hay realmente. La ley de continuidad. Nuestro cerebro agrupa los elementos orientados en la misma dirección. Percibimos una escalera o una letra S. Otra ley de agrupamiento es la ley de proximidad. Nuestro cerebro agrupa los elementos próximos. La ley de semejanza. Los elementos aislados pero semejantes en la forma y el color se agrupan. Percibimos filas de círculos y triángulos, pero no podemos percibir columnas de círculos y triángulos intercalados. Sin embargo, la mayoría de los fenómenos de percepción de la Gestalt se han resistido a las explicaciones de nivel computacional, algorítmico y fisiológico. ¿Existen realmente las leyes gestálticas de la percepción? La investigación transcultural brindará una respuesta a continuación. Experimentos con la denominación de figuras geométricas. A los grupos de sujetos experimentales se les ofrecían figuras geométricas. La tarea era reconocer y denominar las figuras geométricas con la ayuda de definiciones categóricas. Los tres grupos con un cierto nivel de instrucción lograron el objetivo con un porcentaje de éxito bastante diferenciado en la denominación categorial. Las mujeres que asistían a curso para educadoras de primaria semianalfabetas tuvieron un éxito en un 14.7%. Los cooperativistas, hombres con escasa formación escolar, semianalfabetos, tuvieron un éxito de un 41%. Y los estudiantes de la escuela profesional pedagógica, alfabetizados, lograron el éxito de un 84%. En cambio, las mujeres Ishkari no daban ni una denominación categorial. Obtuvieron el 0% en la tarea de denominación categorial. Desde un inicio, las mujeres Ishkari denominaban las figuras geométricas con nombres de diversos objetos caseros. Por ejemplo, el círculo adquiría la denominación de plato, reloj, luna, el triángulo, un estribo,
el cuadrado, un espejo o una tabla. Es decir, carecían de la operación abstracta, a causa de su falta de educación en geometría y analfabetismo, a causa de ser víctimas de la discriminación de género. Experimentos con la clasificación de... Según Luria, este es uno de los mejores métodos para estudiar de cerca la percepción abstracta de dichas formas. Se evalúan los procesos cognitivos como la memoria, la codificación, memoria léxica y semántica y la toma de decisión al elegir el grupo geométrico correspondiente. A los grupos de sujetos experimentales se les ofrecían figuras geométricas. La tarea era percibir de manera abstracta las diversas figuras geométricas con la ayuda de representaciones mentales de categorías geométricas aprendidas en la enseñanza escolar. Los tres grupos con un cierto nivel de instrucción lograron el objetivo con un porcentaje de éxito bastante diferenciado en la clasificación en base a categorías geométricas. Las mujeres que asistían a curso para educadoras de primaria semianalfabetas tuvieron un éxito en un 18.3%. Los cooperativistas, hombres con escasa formación escolar, semianalfabetos tuvieron un éxito de un 44.8%. Y los estudiantes de la escuela profesional pedagógica alfabetizados lograron un éxito de un 100%. En cambio, las mujeres Ishkari no daban ni una clasificación en base a categorías geométricas. Obtuvieron el 0% en la tarea de clasificación de las figuras geométricas. Desde un inicio, las mujeres Ishkari denominaban las figuras geométricas con nombres de diversos objetos caseros. Estos datos muestran cómo el desarrollo cultural cambia el principio de clasificación de las figuras geométricas. Es decir, en las mujeres Ishkari la carencia de la operación abstracta es consecuencia de la falta de educación en geometría y el analfabetismo a causa de ser víctimas de la discriminación de género en la sociedad patriarcal en que viven. Las leyes de percepción gestálticas no son innatas. Definición de ilusión perceptiva. Una ilusión es una interpretación de significado errónea de un estímulo sistemáticamente experimentado por la mayoría de gente normal. Por ejemplo, la ilusión de Ponzo. La ilusión de Ponzo es un tipo de ilusión óptico-geométrica documentada por el psicólogo italiano Mario Ponzo en 1911. El segmento de la línea horizontal superior parece ser más largo que el segmento de la línea inferior, a pesar de que ambos tienen la misma longitud. Los indicios de profundidad hacen que veamos la barra superior más alejada. Ilusión significa engaño. En este sentido, las ilusiones se caracterizan en que un mismo acontecimiento o dato sensorial puede generar múltiples perceptos o interpretación de significados. Continuaremos con percepción con ilusiones óptico-geométricas y sus antecedentes antropológicos. El psicólogo transcultural Marshall Segal y su equipo en el año 1966 llegaron a la conclusión de que la cultura influye determinantemente en la percepción visual. La susceptibilidad a diversas ilusiones, como por ejemplo la famosa ilusión de Muller-Lyer, depende de la cultura en la que se socializó la persona. Segal y su equipo encontraron una correlación alta entre el estilo de vivienda en grupos culturales de África, con casas redondas, y el mundo occidental, con casas rectangulares. Las investigaciones transculturales evidenciaron que vivir en una casa redonda reduce la posibilidad de percibir formas geométricas durante la socialización y por ende reduce la susceptibilidad de percibir las ilusiones óptico-geométricas. En cambio, vivir en edificios rectangulares, muy frecuentes en la cultura occidental, aumentan la susceptibilidad a percibir las ilusiones óptico-geométricas. La interrogante aquí es, ¿por qué el estilo de vivienda determina las ilusiones perceptivas? Ilusiones geométricas de tamaño. La ilusión de Muller-Lyer es una de las ilusiones más conocidas.
fue descubierta por Franz Karl Müller-Lyer en 1889. Esta ilusión óptica se produce debido a que la orientación de las puntas de la flecha hacen que un segmento de la línea parezca más largo que otro. Los segmentos de línea de la izquierda y la derecha tienen la misma longitud en ambos casos. Esta es una ilusión óptica en la que dos o más segmentos de igual tamaño parecen más grandes o más pequeños dependiendo de que las puntas de flecha añadidas en sus extremos apunten hacia adentro o hacia afuera. Experimentos con ilusiones óptico-geométricas en Uzbekistán, 1931. Veamos esta ilusión de tamaño. Observamos que la circunferencia del centro de la izquierda es del mismo tamaño que la circunferencia del centro de la derecha. Sin embargo, no parecen ser del mismo tamaño. Según Luria, los datos obtenidos nos llevan a concluir que las ilusiones óptico-geométricas se relacionan con el desarrollo cultural del sujeto. La formación histórico-cultural de las estructuras sistémicas de los procesos psicológicos nos hacen dudar acerca del carácter universal y extrahistórico de las ilusiones óptico-geométricas. A los grupos de sujetos experimentales se les ofreció 9 ilusiones óptico-geométricas. La tarea era observar y experimentar subjetivamente las ilusiones óptico-geométricas. Los 3 grupos experimentales, según su nivel de instrucción, vivenciaron diferente cantidad media de ilusiones óptico-geométricas. Las mujeres que asistían a curso para educadoras de primaria semianalfabetas tuvieron una cantidad media de un 50,4%. Los cooperativistas hombres con escasa formación escolar, semianalfabetos, tuvieron una cantidad media de un 70,2%. Y los estudiantes de la Escuela Profesional Pedagógica alfabetizados tuvieron una cantidad media de un 75,6%. En cambio, los campesinos de aldeas apartadas, analfabetos, experimentaron una cantidad media del 44,7%. Y las mujeres Ishkari experimentaron una cantidad media de 29,2% de ilusiones óptico-geométricas. Es decir, falta de educación en geometría y el analfabetismo se asocia a la capacidad de experimentar las ilusiones perceptuales. No debemos olvidar que un factor que de hecho incide en el porcentaje de la cantidad media obtenida en todos los grupos experimentales es el tipo de vivienda geométrica, tal como sugiere las investigaciones de Sigal. Se concluye en la siguiente ley de la psicología del futuro: a medida que van cambiando las condiciones sociales, históricas y culturales para la formación de los procesos cognitivos, se modifican también ciertos fenómenos relacionados con la percepción visual. Conclusiones. Los roles y estereotipos de género son construcciones culturales que perpetúan desigualdades, especialmente en sociedades patriarcales como la uzbeca prerevolucionaria, donde las normas legitiman la subordinación de las mujeres al hombre. La exclusión educativa y confinamiento social impuesto a las mujeres Ishkari limitaron su desarrollo cognitivo y social, mostrando cómo las estructuras patriarcales afectan negativamente las capacidades psicológicas y perpetúan la violencia estructural hacia las mujeres. La capacidad para categorizar y clasificar conceptos como colores y formas geométricas están directamente vinculadas al nivel de instrucción formal. La falta de acceso educativo limita el desarrollo de habilidades abstractas, como se observó en las mujeres Ishkari. El lenguaje influye en la forma en que las personas perciben y categorizan colores y objetos, como lo sugiere la hipótesis de Sapir-Whorf. Los grupos con un desarrollo léxico limitado tienden a basar sus descripciones en asociaciones concretas, lo que refuerza el vínculo entre el desarrollo cultural y cognitivo.
Los procesos perceptuales como la interpretación de colores y formas geométricas están profundamente condicionados por factores culturales, históricos y sociales. La percepción no es completamente universal, sino que se forma en función de la socialización y la actividad práctica. El entorno físico y cultural, como el tipo de vivienda, influye en la susceptibilidad a ilusiones óptico-geométricas, evidenciando cómo las experiencias cotidianas moldean los procesos perceptuales. Las condiciones históricas y culturales no solo afectan los procesos psicológicos superiores como el pensamiento verbal, sino también fenómenos perceptuales básicos. Esto cuestiona la universalidad de las leyes perceptuales, subrayando su dependencia de la evolución cultural y social. La educación emerge como un mecanismo esencial para romper las barreras sociales y cognitivas que perpetúan los roles y estereotipos de género. Su ausencia mantiene a las mujeres en situaciones de desventaja, limitando su desarrollo integral y su participación social.